Buenas tardes a todo el público que nos está viendo, autoridades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, autoridades y servidores públicos presentes, representantes de la CAS, estudiantes, egresados, amigas y amigos todos. Les damos la cordial bienvenida. Mi nombre es Pavel Abán, soy asistente de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y coordinador de este primer número, La Voz Jurídica Ruiz. Hoy les estaré acompañando durante este evento. Probablemente ustedes se preguntarán, ¿por qué sumar una revista más a las ya existentes? Y eso porque confiamos que nuestra propuesta socioeducativa y deseo profundo por seguir fortaleciendo nuestro Estado de Derecho con oportuno acceso a la justicia, democracia y de igualdad de derechos para todos, nos conduce a generar espacios de reflexión novedosos que contemplan a la ética como un elemento trascendental e imprescindible en el ejercicio de nuestra profesión. Por esa razón, este primer número toma en consideración dos temas muy actuales. Por un lado tenemos la reforma de la justicia y por el otro lado tenemos la lucha contra la corrupción. La revista además cuenta con dos grandes apartados. En el primero, hemos invitado a autoridades, a las más altas autoridades del sistema de justicia que tenemos hoy aquí presentes, y académicos para que expongan sus perspectivas al respecto. Bueno, y en el segundo apartado se encuentran una serie de reseñas de tesis de nuestros abogados y abogadas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y bueno, y qué mejor hacer posible esta tarea con aliados como la Fundación Konrad Adenauer, con quienes estamos muy agradecidos. Para empezar este evento, quiero presentar a la doctora Gloria María Armestar Bruno, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a dirigir unas breves palabras de bienvenida. Adelante, doctora. Muchas gracias, Pavel. Buenas tardes, ¿no? Reverendo Padre Rafael Fernández Jar, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Doctora Isabel Berganza Setién, vicerrectora académica de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Reverendo Padre Edwin Vázquez Jersey, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Doctor Robert Helbig, representante de la Fundación Konrad Adenauer. Doctor Eduardo Vega Luna, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Doctor Aldo Vázquez Ríos, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia. Doctora Janet Tello Gilardi, jueza suprema. Alumnos y colegas que se encuentran presentes a través de los medios virtuales. Hoy día nos sentimos muy orgullosos de presentar nuestro primer número de la revista La Voz Jurídica, la cual ha nacido con la finalidad de difundir temas trascendentales en la vida del país y surge en medio de un contexto difícil como es la pandemia de la COVID-19. Esta primera edición aborda un tema trascendental en el Perú: la reforma del sistema de justicia y la lucha contra la corrupción. Somos testigos que los actos de corrupción siguen acechándonos e involucran tanto al sector público como privado. De allí que la revista sea un espacio de reflexión ante tan serios problemas, proponiendo que la ética sea el centro de la formación jurídica, praxis profesional y humana, buscando contribuir a la construcción de un país más justo, comprometidos con la transparencia y la lucha contra la corrupción. La revista La Voz Jurídica contiene artículos de autoridades del sistema de justicia y de académicos. Incluye también un compendio de reseñas de tesis de nuestros egresados y egresadas de la Ruiz. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a los articulistas de este primer número: el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el director de la Academia de la Magistratura, los magistrados supremos, el relator especial de las Naciones Unidas sobre independencia judicial, así como profesores, académicos y exalumnos. Asimismo, nuestro agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer por el apoyo brindado para promover estos espacios de investigación y reflexión jurídica. Los invito a continuar escribiendo en nuestra revista. La convocatoria está abierta.
Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida de la directora de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya e invitamos al doctor Robert Helbit, que es desde noviembre del 2020 representante de la Oficina de Perú de la Fundación Konrad Adenauer. Previamente ha sido consultor de la empresa internacional Bain & Company y ha trabajado en la central de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en Bruselas. Su experiencia se centra en temas de relaciones internacionales, cooperación y defensa. Tiene un grado de bachiller en relaciones internacionales por la American University de Washington, D.C., un máster en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School y un doctorado por la Universidad de las Fuerzas Armadas Alemanas sobre las relaciones globales de la OTAN. Adelante, doctor Robert. Muchas gracias, Pavel. Estimado ministro de Justicia, doctor Eduardo Vega, estimadas doctora Teo, doctora Amistad, doctora Berganza, estimado doctor Vázquez. Es un placer saludarlos y darles a ustedes y a todo el público que nos acompaña desde las redes sociales un cordial bienvenido a la presentación del primer número de la revista de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, La Voz Jurídica. Esta publicación reúne aportes de primera línea realizados por juristas expertos sobre los desafíos de mediano y largo plazo más urgentes a fin de reformar el sistema judicial peruano, garantizar el acceso de los ciudadanos a la justicia y luchar efectivamente contra el flagelo de la corrupción. En esta conexión se presentan diversos modelos de integridad y compliance a ser implementados, un rol importante sobre el que seguramente discutimos hoy cae sobre la Junta Nacional de Justicia, cuya creación presupone un paso importante para una independencia de la judicatura frente al poder político coyuntural. Con relación al tema de la independencia judicial, la revista aborda dos cuestiones esenciales. Primera, la independencia y integridad de jueces y fiscales de acuerdo a estándares internacionales. Y segundo, lo importante que es el trabajo con la cooperación internacional a fin de alcanzar estos estándares, los cuales están plasmados en la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, entre otros mecanismos. Un concepto curiosamente analizado en el de las personas expuestas políticamente, o PEPs, y cómo se podrían mejorar las acciones preventivas y los mecanismos para investigar con más eficiencia a este tipo de funcionarios, los cuales, debido a sus altas posiciones, pueden ser más susceptibles a los efectos de la corrupción. Los casos recientes de corrupción en Latinoamérica vinculados a grandes proyectos de infraestructura son una clara señal que se necesitan reformas urgentes, ya que estos casos no son solo una amenaza para la credibilidad de los sistemas legales, sino para el sistema democrático en su conjunto. Sin embargo, la lucha contra la corrupción no podría estar completa si no se garantiza que malos elementos no ingresan al sistema político a través de la votación popular. Es por eso que se deben priorizar acciones inmediatas, como la firma de la declaración jurada de intereses, prohibición de personas condenadas y procesadas por delitos graves para ser candidatos electorales. Asimismo, la publicación discute el acceso de personas vulnerables a la justicia a través de mecanismos como las reglas de Brasilia, así como la incorporación gradual de una perspectiva de género en el proceso de trabajo de jueces, pero también en los rasgos generales de la cultura legal de cada país.
Para finalizar, particularmente trato de leer una reforma integral de la justicia en el Perú y Latinoamérica es muy difícil, pero no imposible. El problema ha sido que las estrategias han sido formuladas sin estimaciones realistas de los recursos necesarios y con una escasa proyección en el tiempo. Sin embargo, es posible formular una estrategia integral si estamos dispuestos a proceder de manera metódica y aprender de los errores del pasado. Que esta presentación y la discusión que genera sea un paso en esa dirección. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Robert, por esas importantes palabras. Y con esas palabras damos inicio al breve conversatorio que vamos a tener en esta tarde. Y para comenzar, quisiera dar el paso al doctor Eduardo Vega Luna, ministro de Justicia y Derechos Humanos, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Paz y Desarrollo por la Universidad Jaume I de España, y estudios de maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional de San Marcos. Hasta antes de asumir el cargo, fue director de la Escuela de Derecho de la Universidad Ruiz de Montoya, con quien también tuvimos la oportunidad de soñar esta revista y la estuvimos coordinando durante el año pasado. Fue defensor del pueblo e integró la Comisión de la Reforma del Sistema de Justicia y presidió la Comisión Presidencial de Integridad. También es miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU. Muy buenas tardes, doctor Vega. También es preciso mencionar que él en esta revista escribió un artículo donde detallaba de manera muy importante la importancia de la enseñanza de la ética del derecho y la reforma del sistema de justicia, el rol de las universidades y los colegios de abogados. Por favor, doctor Vega, adelante con sus palabras y nuevamente reiterarle el agradecimiento por estar aquí presente con nosotros esta tarde. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, querido Pavel. Un gran saludo a todas las distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy, a nuestra vicerrectora Isabel Berganza, a la jueza suprema Janet Tello, al doctor Aldo Vázquez, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia, al señor Robert Helbig, representante de la Konrad Adenauer en el Perú, a la doctora Gloria Armestar, directora de la Escuela de Derecho, y a todas las personas, funcionarios, funcionarias, estudiantes, amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy. Es realmente un honor estar aquí esta tarde presentando el primer número de la revista La Voz Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Debo decir, por transparencia y para evitar cualquier conflicto de interés, que antes de ingresar al Ministerio de Justicia fui director de la escuela, como bien lo decía Pavel, y en esa condición tuve la suerte de impulsar esta revista y contar con el apoyo de la universidad, de la Fundación Konrad Adenauer, de las altas autoridades que escriben en la revista y de los académicos que también se dieron un espacio para escribir. Buscábamos en ese momento dialogar altas autoridades y académicos sobre un tema tan fundamental como es la reforma del sistema de justicia y la lucha contra la corrupción. A manera de anécdota, y creo que siempre es importante decirlo, esta revista se gestó a inicios de marzo del año pasado, el 2020, casi de manera simultánea con la pandemia. Recuerdo que fueron días previos en los que quisimos hacer llegar las invitaciones de manera escrita, formal, pero inmediatamente vino la pandemia y todas las invitaciones, la gran mayoría de ellas, tuvieron que hacerse de modo virtual. Y claro, el cronograma inicial de alguna manera se vio alterado también, creo que con comprensibles razones, y hoy día, después de casi un año, vemos el resultado de ese esfuerzo. Creo que las ganas de contar con una revista siguieron firmes, no se varió ese objetivo, y hoy día está aquí esta primera revista. Gracias a todos los que aceptaron escribir
como bien decía Pavel, junto con el apoyo de un exalumno de la universidad, ahora abogado, Jordi Ugaz, escribimos uno de los artículos que está allí, referido a la enseñanza ética del derecho y la reforma del sistema de justicia y el rol de las universidades y colegios de abogados. No hay forma de entender una reforma del sistema de justicia si es que no se abordan esos dos componentes iniciales. Cómo se enseña en las escuelas y facultades de derecho del país y cómo se ejerce la función o la tarea de los abogados, ¿no? Esos son elementos centrales si queremos realmente adentrarnos en una verdadera reforma del sistema de justicia. La revista, entonces, La Voz Jurídica, aborda en este primer número un problema central en el país, la reforma de la justicia y la lucha contra la corrupción. Lamentablemente, en medio de la pandemia, la corrupción ha seguido actuando en distintos niveles de la función pública y sin duda el sistema de justicia no ha sido la excepción. Sobre el tema de la reforma de la justicia y la lucha contra la corrupción, está en el centro del debate hoy mismo y se ve amenazada con los hechos lamentables que ocurren en la investigación del caso conocido como los cuellos blancos del puerto. La red de corrupción más grande dentro del sistema de justicia puesta al descubierto por los CNM Audios y que dio origen a la reforma del sistema de justicia desde mediados del año 2018 y durante todo el año 2019 y que dio paso a la caída de importantes autoridades del sistema de justicia y al cierre del Consejo Nacional de la Magistratura y, por supuesto, a la creación de la Junta Nacional de Justicia. En la introducción de ese libro, escrita en los primeros días de noviembre del año pasado, se señalaba lo siguiente: esta revista se edita en medio de un contexto difícil para el país, originado por la pandemia del COVID-19 y por nuevos y graves hechos de corrupción que involucrarían al entonces presidente de la República y su entorno más cercano, que han puesto, una vez más, en crisis la gobernabilidad del país y la confianza ciudadana. Estos hechos, decíamos, sin duda deben ser esclarecidos y los responsables sancionados. Hoy sabemos el desenlace de esa crisis y que ahora continúa con nuevos hechos, con los mismos actores y otros nuevos actores que sigue afectando de igual manera la confianza ciudadana en sus autoridades, la gobernabilidad, las investigaciones fiscales y en conjunto el sistema de justicia. En efecto, los daños que causa la corrupción y la falta de ética en el país son incalculables. Por ello, no es posible que yo continúe estas palabras sin referirme a la grave crisis actual que enfrenta una vez más el país, a la crisis sanitaria de la segunda ola, a la crisis social, política y económica que vive el país, se ha agregado una más grave, más dañina y resistente, la crisis moral y de falta de ética de algunos personajes y funcionarios y funcionarias que se aprovecharon y se aprovechan del cargo público para anteponer sus intereses personales a los de toda una nación. El virus de la corrupción y la deshonestidad es resistente y no hay vacuna o receta mágica que logre eliminarla. Esto ha generado una comprensible situación de desconfianza y hartazgo ante la función pública, especialmente en la juventud. Como bien nos dice la historiadora Carmen McEvoy en una columna escrita el fin de semana, no debemos normalizar el privilegio ni la traición de quienes abusan del poder y tienen la obligación de servir a la ciudadanía. Así no deben seguir funcionando las cosas en el país. El tema que nos convoca hoy es uno de mayor relevancia a nivel mundial y especialmente en la región latinoamericana: la ética y la integridad en la actuación pública y sus efectos en la gobernabilidad, en la gestión pública y en el sistema de justicia.
La profesora Adela Cortina, reconocida estudiosa de los temas de ética aplicada, nos dice: la ética es un tipo de saber que pretende orientar la acción humana en un sentido racional. Es decir, pretende que obremos racionalmente. La ética es esencialmente saber actuar de un modo racional, es decir, para obrar bien. Esto que parece sencillo no lo es tanto en la vida real, pues se banaliza, se minimiza y se entiende de distintas maneras. Entrecomillado, yo tenía derecho a vacunarme por la función que cumplo. O las cosas funcionan así. O puede ser antiético, pero no es delito. Son frases que grafican la baja calidad moral de algunos funcionarios públicos que las expresaron. Obrar racionalmente, nos vuelve a decir Adela Cortina, es saber deliberar bien antes de tomar una decisión. Es saber realizar la elección más adecuada y actuar según lo elegido. Quien no reflexiona antes de actuar sobre los distintos cursos de acción y sus resultados, quien no calibra cuál de ellos es más conveniente y quien, por último, actúa en contra de la decisión que ha tomado, no obra racionalmente. Y la ética en la función pública exige actuar siempre pensando que nuestra tarea debe fortalecer el Estado de Derecho, debe atender el bien común y debe fortalecer la confianza ciudadana. El profesor Francisco Merino nos dice, el funcionario público debe actuar con una trilogía básica, debe ser honesto, debe ser transparente y debe ser eficiente. ¿Qué pasa por la mente de un funcionario o funcionaria que decide vacunarse bajo la oscuridad y a modo de privilegio? ¿Pensará que se vacuna y que nadie se va a enterar de ese hecho? ¿Pensará que es una decisión estrictamente personal y que no tiene nada que ver con su función pública o que no tiene ninguna consecuencia? ¿Pensará que nadie se va a enterar? Son aquellos dilemas que permanentemente un funcionario público o funcionaria tiene que preguntarse y enfrentar y tomar decisiones. La ética en la función pública exige resolver estos problemas siempre buscando lo mejor para el mayor número de personas y siguiendo aquella máxima de haz aquello que quieras que los otros hagan por ti, ¿no? Que es ampliamente conocida como la regla de oro en la función pública. Se trata de hacer lo que pienso que es correcto y aquello que todos deberían hacer. El Código de Ética peruano señala también que el funcionario público está prohibido de mantener intereses en conflicto o de mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo, u obtener ventajas indebidas, ¿no? O procurarse beneficios o ventajas para sí o para otros, familiares incluidos, mediante el uso del cargo, la autoridad, la influencia, la apariencia o la apariencia de influencia. Hay ámbitos críticos en la función pública que nos ponen cada día a prueba en la ética y en la moral de nuestra función. La transparencia y el acceso a la información es una de ellas. En un país donde el secreto o la cultura del secreto todavía sobrevive, hay que tener en claro que la transparencia debe ser la máxima que guíe nuestra tarea. O el manejo de los conflictos sociales y de los intereses, de los conflictos de intereses, o la neutralidad, sobre todo en épocas electorales, o cuando tenemos la responsabilidad de manejar dineros públicos para la adquisición de bienes y servicios. Estamos este año cumpliendo 20 años de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y todavía hay un trecho largo que caminar para dotar al país de una mayor transparencia y una ética en la labor de los funcionarios públicos.
Hay sin duda muchos funcionarios y funcionarias que cumplen su deber de manera diligente, pero hay otros que no lo hacen y que actúan en redes. En efecto, una de las características esenciales del Estado de Derecho es la transparencia en la gestión de los asuntos públicos, ¿no? Y esa condición es indispensable para superar definitivamente la cultura del secreto tan arraigada en nuestra administración pública y que aún persiste en algunos comportamientos pese a los avances normativos y organizativos que hay en el país. Para terminar, vuelvo a la justicia y puedo anunciar que hoy hubo un pequeño gran paso en materia de mejorar y fortalecer el sistema de justicia. El Consejo para la Reforma de la Justicia, creado en el año 2019, aprobó hoy día la política pública en materia de justicia con la participación y el consenso de todos los actores. El Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República, el Congreso de la República, representado por su presidenta, la presidenta del Poder Judicial, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, la fiscal de la Nación, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo, ¿no? Esto, sin duda, es una muestra de que sí se puede avanzar de manera consensuada en un proceso de reforma de la justicia y dar pasos importantes en la línea de mejorar, de transparentar, de hacer más accesible y transparente el sistema de justicia en el país. Pero las reformas no pueden estar únicamente en manos de los operadores de la justicia. Se tiene que hacer participar de manera activa a la sociedad civil y a la academia en este esfuerzo. Este debe ser un sello claro de cómo avanza la reforma de la justicia de una manera distinta. Quizás el esfuerzo más importante de esta reforma se ve reflejado en la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura, y seguramente mi colega, el doctor Aldo Vázquez, podrá referirse a ella con mucha mayor profundidad. De cara al Bicentenario, necesitamos entonces un impulso nuevo a la reforma del sistema de justicia que retome lo avanzado y las tareas pendientes. La mirada está puesta en este Consejo para la Reforma de la Justicia, que me honro en ser el secretario técnico de la misma en mi calidad de ministro de Justicia, a fin de que pueda impulsar los 9 objetivos priorizados y las más de 200 acciones y propuestas de reforma que se han trabajado y que se han debatido a lo largo de estos meses. Ahí está el esfuerzo central de los próximos meses y años. Para terminar, quiero expresar mi agradecimiento especial a todos los que han hecho posible esta revista, que analiza las tareas avanzadas y los retos pendientes en un diálogo entre autoridades y académicos. Un sincero agradecimiento también a los exalumnos de la universidad que han escrito en la revista y a quienes han hecho posible la misma. Un agradecimiento nuevamente especial y reiterado a la Fundación Konrad Adenauer por el apoyo permanente para promover estos debates y reflexiones, y un saludo a las altas autoridades y académicos que escribieron en ella. Muchísimas gracias por la atención. Agradecemos al doctor Eduardo Vega por su interesante intervención. Vamos a ver si por interno tenemos alguna pregunta de las personas que nos están viendo por el Facebook. O en todo caso, si no es así, quisiera preguntarle al doctor Eduardo Vega. Él ha sido también docente del curso de ética profesional en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y entiendo que el artículo que él escribió sobre la importancia de la ética en la enseñanza del derecho marca un rol trascendental en la formación de estos nuevos profesionales, ¿no? Entonces quisiera preguntarle cómo él ve durante los últimos años el desarrollo de la enseñanza de la ética dentro de las facultades de Derecho. Además que en las clases yo he tenido la oportunidad de ser alumno del doctor Eduardo Vega,
y hemos revisado también un poco sobre la realidad de la enseñanza de la ética. Y hemos descubierto muchas cosas que me gustaría que el doctor Eduardo nos pueda compartir en esta tarde. Gracias, Pavel. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, hay un artículo en el que analizamos la situación de la enseñanza de los cursos de ética en las escuelas de derecho, en varias escuelas de derecho de Lima, y nos damos con una sorpresa importante. No todas las universidades tienen efectivamente este curso como un curso obligatorio, son más bien muy pocas las que los tienen, y sin duda eso habla de que no es una materia que se le pone el énfasis suficiente en las escuelas de derecho, y por lo tanto se requiere ahí un cambio, una legislación que permita o que obligue a las universidades a poder de alguna manera avanzar en este esfuerzo, ¿no? También analizamos los contenidos, efectivamente, que sería un poco largo entrar a ese detalle, y creo que podríamos buscar un momento para poder hablar de eso y escuchar a nuestros queridos colegas que nos acompañan ahora en la ponencia, pero analizamos también los contenidos que puede tener, y apostamos por lo que llamamos un curso de ética aplicada que trabaje sobre la lógica de los dilemas éticos con los estudiantes, ¿no? Así lo hemos venido haciendo como una especie de laboratorio, ¿no? En nuestras clases, para que los alumnos, a partir de las prácticas que van ejerciendo, puedan contarnos las experiencias concretas en el día a día que tienen y que enfrentan en dilemas éticos, sea directamente en estudios de abogados, en entidades públicas, en empresas privadas, y cómo van resolviendo estos problemas éticos, ¿no? Entonces, es un curso que ha ido tomando relativamente fuerza en la escuela, y que creo que le permite al estudiante estar, como se dice, con la mente muy abierta para que en cualquier momento saber diferenciar y poder tomar decisiones de cómo enfrentar estos dilemas éticos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu respuesta, y nuevamente invitar a todas las personas que nos están viendo ahora a enterarse un poco más sobre el artículo que escribió el doctor Eduardo Vega, pero también la serie de artículos que tenemos en nuestra revista, ¿no? Para seguir profundizando sobre el tema bueno, de la importancia de la ética, como ya hemos mencionado, pero también de la integridad, de esta reforma de la justicia que Eduardo ya nos estaba comentando, y también la lucha constante que las instituciones públicas deben tener contra todo tipo de corrupción. Ahora queremos invitar al doctor Aldo Vázquez Ríos, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia. Él es abogado y magíster en periodismo por la Universidad Nacional, la Universidad de San Martín de Porres, y licenciado en Ciencias Sociales por el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales, ILADES, de Santiago de Chile, y la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Completó los estudios de doctorado en Derecho en la Universidad de Deusto, Bilbao, y se graduó de doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Se ha especializado en Derecho de la Información y Derecho del Trabajo, ex ministro de Justicia. Además, se ha desempeñado como director y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El nombre del artículo que él ha escrito en nuestra revista es La Junta Nacional de Justicia y la Reforma de la Justicia. Entonces lo invitamos al doctor Aldo, por favor, para que nos comente el desarrollo de su artículo y en general nos comente sobre las labores que está realizando la Junta Nacional de Justicia. Adelante, doctor, y muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Estimada vicerrectora académica, doctora Isabel Berganza, estimada doctora Gloria Armestar, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, doctor Robert Helby, representante de la Fundación Konrad Adenauer en el Perú, muy apreciados amigos, doctor Eduardo Vega Luna, ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctora Janet Tello Gilardi, jueza titular de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Debo en primer término expresar mi gratitud por la invitación para ser partícipe de este evento, al que acudo con especial afecto al haber ejercido en sus inicios la dirección de la Escuela de Derecho en esta Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Saludo además la participación en este encuentro de la Fundación Konrad Adenauer, siempre comprometida con los empeños académicos en favor del afianzamiento del Estado de Derecho en nuestro país y en la región. Este encuentro es además una oportunidad de celebración, como lo sabemos bien. Saludamos la aparición del primer número de la revista La Voz Jurídica de esta Escuela de Derecho, dedicado este primer número al tema de la reforma de la justicia y la lucha contra la corrupción. Felicito vivamente al doctor Eduardo Vega, quien ha alentado e impulsado este empeño, y por cierto a la actual directora de la escuela, que ha posibilitado finalmente su concreción. De igual modo, mis congratulaciones a los alumnos y docentes que participan de este esfuerzo. Mi aliento a toda la comunidad de Derecho en la Ruiz de Montoya para dar continuidad a este y otros esfuerzos de investigación e inserción en la sociedad, como lo son su Observatorio de la Justicia, su clínica jurídica, sus asambleas modelos de Naciones Unidas, sus investigaciones con el Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad, los esfuerzos de sus tesistas, sus intercambios con las universidades en las redes jesuitas a nivel universal, entre otras valiosas iniciativas que enriquecen la vida universitaria de los estudiantes, su inserción en la sociedad y el impacto del trabajo universitario en la comunidad. El tema sobre el que quiero decir unas palabras es los retos actuales en materia de reforma de la justicia, rol de la Junta Nacional. Debo iniciar esta breve ponencia recordando que la Junta Nacional de Justicia es un órgano ciudadana de administración de justicia en el Perú y un soporte fundamental en el equilibrio de poderes y en el diseño de autonomías dispuesto en la Constitución del Estado. Lo es no solo por la potestad de nombrar que le ha sido atribuida a jueces y fiscales de todos los niveles que conforman el sistema de justicia y a los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que hacen parte del sistema electoral. Lo es, además, porque dada la naturaleza de sus funciones, esta Junta Nacional de Justicia está llamada a ser garante de la autonomía e independencia de tan elevadas magistraturas, al mismo tiempo que de la conducta e idoneidad propias de sus respectivas funciones, de cuyos estándares los propios miembros de la Junta debemos ser primeros y ejemplares cultores. La Junta Nacional de Justicia está adscrita, como lo saben bien quienes participan de este evento, a un modelo propio de la selección y nombramiento de jueces y fiscales que en el derecho comparado se conoce como los consejos de judicatura. En la región incluso existe ya una cumbre judicial iberoamericana que agrupa a los presidentes de las Cortes Supremas y de los consejos de judicatura de la región. Este modelo responde a la necesidad de garantizar la independencia en la selección de jueces y fiscales. En el Perú, los empeños por dotar al país de un mecanismo independiente para este propósito se iniciaron en 1969, aunque en un contexto poco propicio, como era el de una dictadura militar que minaba en verdad aquel propósito. En efecto, la creación del Consejo Nacional de Justicia en 1969, en el marco, como lo hemos referido, de una dictadura, fue formulada como un mecanismo supuestamente independiente para la designación de jueces y fiscales sin intervención directa del poder político. El propósito, aunque válido, resultaba, sin embargo, imposibilitado en su realización fuera del marco de un Estado de Derecho. La Constitución de 1979 recogió parcialmente la necesidad de separar el sistema de justicia del poder político. Con ese propósito creó el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, este solo podía proponer ternas para la designación de magistrados.
El artículo 245 de aquella Carta Constitucional atribuyó al presidente de la República la facultad de nombrar a los magistrados a propuesta del CNM, dando al Senado la potestad de ratificación de los nombramientos de los integrantes de la Corte Suprema. No fue muy diferente el proceso de selección de magistrados de inferior jerarquía. Al quiebre del orden constitucional, el 5 de abril de 1992, le siguió la remoción de numerosos jueces y fiscales de todos los niveles. Tras la instalación del denominado Congreso Constituyente Democrático, a inicios de 1993, se optó por la creación de un jurado de honor de la magistratura con carácter temporal, compuesto por 5 miembros, nombrados con el voto de los 2/3 de los integrantes de la Comisión de Justicia de ese Congreso. El jurado recibió facultades de nombramiento y pudo completar su tarea designando a un buen número de jueces y fiscales de diferentes niveles. Constituyó una fórmula de transacción para superar la crisis generada en el Poder Judicial y el Ministerio Público durante la interrupción del régimen constitucional. La Constitución de 1993, a su vez, varió la composición del CNM y amplió su ámbito de actuación, facultándola para hacer la selección y nombramiento de los jueces y fiscales de todos los niveles, previo concurso público de méritos y evaluación personal. También le encomendó la ratificación de estos cada 7 años y finalmente le asignó la potestad disciplinaria respecto de los magistrados. La crisis por todos conocida del CNM trajo consigo su reforma, materializada mediante el referéndum constitucional del 9 de diciembre de 2018 que he referido antes. El pueblo del Perú votó por la creación de la actual Junta Nacional de Justicia, que ha supuesto el cambio de un modelo de representación institucional por otro basado en el mérito, en el que los nuevos miembros debían alcanzar su posición mediante concurso público. Pero la Junta Nacional de Justicia no solo varió su composición respecto de la entidad que la precedió, sino que en adición de las funciones que ya tenía el CNM, le fueron atribuidas otras: la evaluación parcial de los magistrados cada 3 años y 6 meses, la potestad de iniciar procesos disciplinarios a jueces y fiscales que no son supremos, la atribución de revisión de las decisiones adoptadas por el CNM entre 2015 y 2018 y la selección de las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Hoy, la gran agenda para la reforma de la justicia, sin embargo, no pasa solamente por la actuación de la Junta Nacional de Justicia, sino, me permito decir, que radica precisamente en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia al que ha aludido mi antecesor en el uso de la palabra, el doctor Eduardo Vega. Este consejo, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, propuesto inicialmente por el CEDIAJUS, la Comisión Especial para la Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia, hace casi 2 décadas, fue el puntazo inicial, diríamos, para la existencia de este Consejo para la Reforma que integran los titulares de las principales instituciones y órganos constitucionales autónomos que forman parte, pues, del núcleo del Estado peruano. Decía entonces que hace casi 2 décadas la CEDIAJUS planteó la conveniencia, la necesidad de un mecanismo de coordinación entre las diferentes entidades y componentes que integran el sistema de administración de justicia. Esta propuesta fue reformulada en 2016 como Consejo de Coordinación del Sistema de Justicia, Interjusticia. Así le llamamos quienes participamos de aquella propuesta formulada a mediados de 2016 y que fue recogida luego por el Acuerdo Nacional por la Justicia y llevada al Congreso de la República como proyecto de ley con carácter de urgencia. Sin embargo, es solo en 2019, tras la crisis por todos conocida del sistema de justicia, que alcanzó su mayor intensidad en 2018, tras aquella circunstancia aciaga para la justicia en el Perú, en 2019 se aprueban una serie de instrumentos, entre los cuales uno de ellos ha sido precisamente la creación de este Consejo para la Reforma del Sistema de Administración de Justicia. El doctor Eduardo Vega se ha referido precisamente a la aprobación esta mañana, en el marco de ese Consejo, de un conjunto de políticas nacionales, en verdad,
que han de servir para impulsar la ansiada reforma del sistema de administración de justicia, que por cierto no es una novedad en la historia de la República. Desde 1822, con el primer reglamento de tribunales suscrito por el marqués de Torre Tagle, ya se planteaba entonces la necesidad de la reforma de la justicia en nuestro país. Esta es, podríamos decir, una grita permanente a lo largo de la historia de la República. Y por cierto, es un compromiso que nos convoca especialmente hoy a puertas del Bicentenario de la República. Pero un compromiso que nos encuentra hoy en mucho mejor disposición para impulsar esta reforma, porque hoy existe en el Perú un amplio consenso en relación a la necesidad de impulsar esta reforma del sistema de administración de justicia, que tiene, por cierto, una serie de componentes y que exige también una serie de condiciones y recursos para su implantación, para su implementación. Son 9 las políticas o los objetivos prioritarios que plantea la reforma del sistema de administración de justicia a partir de los esfuerzos realizados en ese Consejo para la Reforma, que por cierto integra también la Junta Nacional de Justicia a través de su presidencia. Yo no me voy a referir a cada una de los objetivos prioritarios que están diseñados por este Consejo para la Reforma del Sistema de Administración de Justicia. Sin embargo, quiero destacar 3 de estos objetivos prioritarios en los cuales el rol de la Junta Nacional de Justicia es relevante y además tienen un especial interés desde la perspectiva de la Junta que me honro en integrar. El primero de ellos, que es además, y creo que no por casualidad, el primero de los objetivos prioritarios fijados por el Consejo para la Reforma del Sistema de Administración de Justicia, es el impulso de la gobernanza de datos y la interoperabilidad del sistema de justicia. En efecto, cualquiera que se haya acercado en el pasado de alguna u otra forma, sea como autoridad en el Poder Ejecutivo, sea como magistrado en el Poder Judicial o como fiscal en el Ministerio Público, o en cualquiera de los roles cercanos al sistema de administración de justicia, puede entender que una de las grandes deficiencias del sistema, no de ninguna de las entidades en particular, sino del conjunto del sistema, tiene que ver con la ausencia de una data común, de una data creíble, que permita al mismo tiempo formular políticas basadas en data, basadas en información creíble. A mí siempre me gusta referir un ejemplo porque me parece que es muy descriptivo de la situación. Hace algunos años, en el Perú no podíamos ponernos de acuerdo sobre cuántas muertes violentas se producían en el país. El Ministerio Público tenía unas cifras, la Policía Nacional tenía otras, y las entidades privadas que investigaban sobre la violencia y sobre la delincuencia en el Perú podían tener otras cifras muy distintas. Hubo que crear el Comité Interinstitucional de Estadística de la Criminalidad para fijar un acuerdo respecto de los conceptos comunes en relación a las estadísticas de la criminalidad y particularmente en relación a la medición de los homicidios. Desde entonces, y gracias a la necesaria coordinación entre instituciones, hoy día el Perú tiene, con la participación del Instituto Nacional de Estadística e Informática, una data creíble sobre la cantidad de homicidios que se producen cada año en nuestro país. Pues bien, ese ejemplo me permite a mí afirmar la necesidad de que las entidades podamos generar una data común en lo que se refiere al número de expedientes judiciales y fiscales que ingresan cada año en las respectivas instituciones, sobre los tiempos de duración de cada uno de los procesos, sobre las calificaciones de los magistrados y sobre un sinnúmero de datos que son necesarios para una toma de decisiones que redunde en la eficiencia del sistema. Entonces, la gobernanza de datos es un aspecto fundamental para el sistema.
y lo es también, sin duda alguna, para la Junta Nacional de Justicia. Ayer precisamente hemos tenido una reunión con fiscales y funcionarios del Ministerio Público como Junta Nacional de Justicia, hemos tenido una reunión para evaluar el tipo de data que es requerida, por ejemplo, para los procesos de ratificación que están a cargo de la Junta Nacional de Justicia. Una reunión semejante, un encuentro similar, tuvimos la semana pasada con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y en ambas instituciones ciertamente hemos encontrado una gran sensibilidad frente a la necesidad de esta demanda de información. Yo estoy seguro que los comités de trabajo que estamos creando son precisamente un adelanto ya de esta coordinación que se empieza a gestar ya para la gobernanza de datos, para la interoperabilidad, que se supone además, esta interoperabilidad que se traduce además en el acceso que habremos de tener, estoy seguro, en un futuro próximo, unas y otras instituciones, aquella información que es de común interés para todas las entidades que componen el sistema de administración de justicia. Particularmente para la Junta Nacional de Justicia, la información sobre jueces y fiscales, la información sobre la carga estándar que tienen cada uno de los magistrados en el país, es sin duda del mayor relieve para el cumplimiento de nuestras propias tareas. Otro de los objetivos prioritarios que se plantea el Consejo para la Reforma del Sistema de Administración de Justicia es el número 5, que es el fortalecimiento de los recursos humanos y la capacitación en las instituciones del sistema de justicia. Allí hay un aspecto esencial y que yo me permito destacar una y otra vez, y en el que además estoy seguro hay una amplia coincidencia entre el conjunto de los actores del sistema de administración de justicia y también en el ámbito académico cuando hace seguimiento del sistema de administración de justicia. Me refiero al tema de la provisionalidad que está inmerso dentro de este objetivo prioritario 5. Yo creo que hay un amplio consenso en el sentido de que una de las mayores afectaciones al sistema de administración de justicia guarda relación con los altos niveles de provisionalidad que hay tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Esta es una circunstancia que obedece a un conjunto muy amplio de factores. No puedo dejar de señalar entre esos mismos factores el hecho mismo de que se haya producido en julio de 2018 la emergencia del Consejo Nacional de la Magistratura y luego la posterior instalación de la Junta Nacional de Justicia, todo lo cual ha llevado un periodo prolongado en el que no se han cubierto con magistrados titulares las plazas que han ido quedando vacantes. También hay otros temas vinculados a aspectos presupuestales, es decir, las vacantes que deberían estar en disponibilidad para ser convocadas, para ser cubiertas por jueces y fiscales titulares, no siempre tienen la cobertura presupuestal necesaria. Por eso es tan importante un espacio de coordinación como este Consejo para la Reforma del Sistema de Administración de Justicia, donde se pueda priorizar, por ejemplo, la provisión de los recursos necesarios para que las vacantes que puedan estar disponibles puedan estar debidamente presupuestadas para su convocatoria. Entonces, allí hay un objetivo prioritario en el cual la Junta Nacional de Justicia tiene, sin lugar a dudas, un rol fundamental, porque la Junta tiene lo que hoy en doctrina empieza a denominarse el poder de nombrar. No podemos dejar de destacar que el Poder Ejecutivo o el Congreso de la República, es decir, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, emanan directamente del pueblo, de la elección popular. En el caso del Poder Judicial y de los integrantes del Ministerio Público, la altísima responsabilidad de la selección y el nombramiento radica en la Junta Nacional de Justicia. Es, por supuesto,
una tarea de enorme envergadura que tiene que contar con el acompañamiento de diferentes sectores y que tiene que estar sustentada en una serie de condiciones materiales también para su plena realización. Por eso es que este objetivo prioritario 5, que involucra el tema del enfrentamiento de la provisionalidad, habrá de ser también, estamos seguros, un propósito prioritario dentro de los esfuerzos de los diferentes componentes del Estado que trabajan a favor de la reforma del sistema de administración de justicia. El tema de la provisionalidad es de especial relevancia porque hoy día todos entendemos además que una de las mayores garantías de independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y de la función fiscal es precisamente una de las mayores garantías, la titularidad. Es mucho más difícil que un juez o un fiscal provisional puedan ejercer en plenitud su independencia cuando su propia posición está permanentemente puesta en cuestión y cuando no tiene la garantía de la titularidad que supone la permanencia indiscutible, incuestionable durante el plazo de 7 años, salvo inconducta funcional. Un tercer objetivo prioritario que me permito destacar también es el número 7, el de fortalecimiento de las políticas anticorrupción, control disciplinario y ético. Evidentemente, el control disciplinario, junto con la selección y nombramiento y con la ratificación de jueces y fiscales, forma un trípode de las competencias, de las atribuciones constitucionales nucleares de la Junta Nacional de Justicia. Esta Junta Nacional de Justicia es percibida seguramente por la ciudadanía con una especial expectativa a partir precisamente de los temas vinculados al control disciplinario. Sin embargo, está claro que no es esta la única tarea y probablemente desearía yo que no fuera tampoco la sustancial, porque creo que nuestra orientación fundamental debiera estar más bien fijada en la selección y nombramiento de jueces y fiscales de tal manera de garantizarle al país los jueces y fiscales más idóneos para la función. Pero ciertamente no podemos rehuir tampoco la tarea del control disciplinario que corresponde a la Junta Nacional de Justicia. Debo decir al respecto que esta ha sido la primera prioridad de la Junta en su primer año de actuación. Se ha desplegado ya plenamente la atribución disciplinaria de la Junta Nacional de Justicia. Se han iniciado alrededor de 250 procedimientos disciplinarios durante el primer año. Se han recibido más de 700 denuncias y pues varios de esos procedimientos disciplinarios iniciados el año pasado están concluyendo ya y seguirán seguramente pues dándose por concluidos en el transcurso del presente año, porque estos procedimientos disciplinarios tienen pues de acuerdo con la ley del procedimiento administrativo general, tienen una duración de 9 meses y hay una posibilidad de extensión hasta por 3 meses adicionales. Estamos cumpliendo dentro de los plazos establecidos por la ley, pero ciertamente entendemos que hay un rol fundamental también de la Junta en esta tarea de orden disciplinario. Para el presente año, 2021, la Junta se propone ya convocar a los primeros procesos de selección y nombramiento y de ratificación de jueces y fiscales. Ya han sido aprobados los reglamentos correspondientes, el marco normativo que nos permitirá también desplegar estas otras facultades constitucionales propias de nuestra función. Un gran desafío sobre el particular, lo repetimos una y otra vez, es garantizar que sean los mejores profesionales y las mejores personas los responsables de la administración de justicia en el Perú. Esta es una tarea ardua y prolongada que requiere del concurso de otros componentes del sistema de justicia,
y fundamentalmente del acompañamiento de la ciudadanía. En este propósito, uno de los mayores esfuerzos de la Junta debe orientarse a la reducción drástica de la brecha de provisionalidad que hay entre jueces y fiscales en el Perú, como hemos señalado. La Junta, hemos dicho, priorizó en su primer año de gestión los aspectos disciplinarios. Ahora toca poner nuestro empeño en los aspectos vinculados a la selección y a nombramiento y a la ratificación de jueces y fiscales. Decía al inicio que la preocupación por el sistema de justicia en nuestro país está presente desde los inicios de la República. Ya he referido cómo en el reglamento provisional para el régimen de los tribunales dispuesto por José Bernardo de Tagle en 1822 ya se aludía a la necesidad de transformar la justicia en nuestro país. Estamos hoy en un momento crucial de nuestra historia. A puertas de nuestro bicentenario y tras décadas de debates e intercambios, hay una amplia coincidencia a favor de la reforma del sistema de justicia. Esto no es casual, esto obedece en gran medida también a la percepción del gran aporte que puede hacer el sistema de administración de justicia para promover el desarrollo en nuestro país. Permítanme referir una vez más algunos datos a los que he aludido en muchas otras ocasiones, y pido disculpas para aquellos que ya me han escuchado decirlo más de una vez. Pero lo que ocurre es que los costos que de alguna forma pueden asociarse a la temática de la justicia en nuestro país son muy altos. Los costos de la corrupción, por ejemplo. Hay amplio consenso en el sentido de que la corrupción le cuesta al país cuando menos un 10% del presupuesto general de la República. Incluso un informe reciente de la Contraloría General de la República eleva ese porcentaje al 12 o 13% del presupuesto general de la República, lo cual significa poco más del 2% del Producto Bruto Interno de nuestro país. De igual forma, la inseguridad ciudadana, hay estudios del Banco Interamericano de Desarrollo que sitúan los costos de la inseguridad ciudadana en alrededor del 3% del Producto Bruto Interno. Y hay también estudios del Fondo Monetario Internacional que señalan cómo es que la retracción de la inversión privada por falta de confianza en el conjunto del sistema de justicia podría estar costándole al país poco más del 1% del Producto Bruto Interno. Es decir, si lográramos que el conjunto de los inversionistas tuviese una confianza plena en el sistema de administración de justicia, según estos estudios, la inversión privada podría crecer a un ritmo anual del 5%, lo cual supondría probablemente unos recursos equivalentes a poco más del 1% del Producto Bruto Interno. Ciertamente que todos estos costos no pueden ser adjudicados, es decir, no se le puede decir, no se le puede enrostrar a los componentes del sistema de administración de justicia responsabilidad al respecto. En verdad, es el país en general el que tiene que actuar frente a la necesidad de reformar la justicia. Es el conjunto de las instituciones, ciertamente, pero se requiere también de los recursos, de las condiciones, pero también del acompañamiento ciudadano y de unos valores orientados precisamente a la construcción de un sistema de administración de justicia que pueda contribuir sustancialmente a revertir esas cifras que estamos señalando y de esa forma, pues, ser actores, nosotros, quienes integramos el conjunto del sistema de administración de justicia, actores también en el desarrollo del país, en la construcción de la estabilidad del Estado, de un Estado democrático de derecho que se despliegue en plenitud en todas sus dimensiones. Este es el momento oportuno para hacerlo. Este es el momento de los consensos para trabajar profundamente en esa reforma del sistema de administración de justicia. No solamente porque estamos a puertas de conmemorar el bicentenario de la independencia nacional, sino porque hoy hay las condiciones para hacerlo, hay un marco legal que lo permite y hay un compromiso vital de los actores del sistema de administración de justicia por llevar adelante esta reforma. Muchas gracias a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya
por esta invitación y pues mis mayores deseos de éxito para la revista que es presentada en esta ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Aldo. Nos parece que ha sido una intervención bastante clara, sobre todo para profundizar en la importancia de esos objetivos prioritarios, pero además de la importancia de la gobernanza de datos. Nos quedamos con esta frase con la que usted ha cerrado su intervención: es el momento de los consensos. Confiamos que la reforma de la justicia puede ser posible con la construcción de consensos entre las diversas instituciones que están vinculadas al tema de la justicia. Le agradecemos nuevamente por el gusto y el tiempo que se ha dado para estar esta tarde con nosotros, y les invitamos a las personas que nos están viendo a hacer las preguntas en el chat de Facebook para la siguiente ponente que presentaremos a continuación. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Aldo Vázquez. Quisiera dar paso ahora a la doctora Yanek Tello Giraldi. Ella es jueza suprema, presidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en la Comunidad del Poder Judicial. Yanek Tello es magistrada egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Política Jurisdiccional por la Universidad Católica del Perú. Ella ha escrito el artículo que ha titulado Poder Judicial y Acceso a la Justicia en Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, y esta tarde nos comentará sobre el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y los retos para la defensa y promoción de los derechos humanos. Adelante, doctora Yanek Tello, y muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Buenas tardes con todos, con todas. Buenas tardes, doctora Isabel Berganza, vicerrectora académica de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, doctora Gloria Mestar, directora de la Escuela de Derecho Antonio Ruiz de Montoya, señor ministro, doctor Eduardo Vega, señor miembro de la Junta Nacional de Justicia, doctor Aldo Vázquez, señor Robert Helbig, representante de Konrad Adenauer, dignas autoridades académicas, personal de la universidad, alumnos, exalumnos y comunidad jurídica que está seguramente conectada a través de estas plataformas virtuales que se han constituido en nuestra nueva normalidad. Quisiera empezar señalando que tal como me sentí cuando el doctor Vega me invitó a participar en este libro que hoy se lanza a la comunidad jurídica, La Voz Jurídica, esa responsabilidad que sentí en ese momento es la misma que siento el día de hoy. ¿Por qué? Porque frente al descrédito que tenemos los miembros del Poder Judicial a nivel personal e institucional, resulta que cuando tenemos la oportunidad, algunas juezas, algunos jueces, especialmente de la Corte Suprema, de poder informar a la ciudadanía, al pueblo en general, de lo que el Poder Judicial a través de sus jueces y juezas hacen, puede resultar que incluso nos quedamos cortos, nos quedamos en una situación en la que no tenemos quizás los medios, porque no necesariamente trabajamos en la docencia universitaria que permite a veces una síntesis, tanto al presentar una exposición como al momento de realizar un artículo, porque como ustedes comprenderán, realizar un artículo de esta envergadura que dé cuenta del trabajo que hace el Poder Judicial y especialmente en estos últimos años a favor de las poblaciones vulnerables, que contenga toda la sensibilidad, que contenga todo el compromiso, que contenga todo el trabajo que se hace, probablemente me quede corta. Es la misma sensación que tengo en estos momentos de poder transmitir en estas breves palabras que me han, con mucho agrado, me han
invitado y yo he aceptado esta invitación generosa de poder, como digo, explicar todo lo que se realiza desde el Poder Judicial y en especial desde la Comisión de Acceso a la Justicia a Personas en Condiciones de Vulnerabilidad que me honro en presidir. Por eso voy a empezar, como también empecé el artículo, con una apreciación que a ustedes de repente sorprenda. Una apreciación no dicha por nosotros, dicha por el presidente de la Comisión de Seguimiento de Implementación de las Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, con quien, dicho sea de paso, estuvimos hoy por la mañana en el lanzamiento del plan de acción de una de las Cortes Superiores de Justicia del país, en este caso de la Corte Superior de Justicia de Junín. ¿Qué es lo que dice el doctor Juan Martínez Moya hace apenas unos meses? Dice, los trabajos del Perú en materia de implementación, concienciación y creación de la cultura jurídica que supone las 100 reglas de Brasilia, sitúan al Poder Judicial del Perú en primera línea, en vanguardia de ser un referente para todos los países iberoamericanos y por extensión del mundo. Son palabras no dichas, como repito, por alguien de nuestro país, sino por alguien que está monitoreando el cumplimiento de las reglas de Brasilia y su eficacia, y que encuentra en el Poder Judicial del Perú precisamente el ejemplo de cómo se deben aplicar e implementar estas políticas, medidas, facilidades y apoyos que requieren las poblaciones vulnerables para acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Esta política institucional, como decía, que está orientada a la defensa de los derechos humanos de quienes más necesitan, de quienes son la parte débil de nuestra sociedad, comenzó en realidad hace 10 años, desde que el Poder Judicial se adhirió a las reglas de Brasilia. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dictó una resolución administrativa señalando que esas normas, que ese texto normativo, ese instrumento que había sido aprobado en la 14ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, llevada a cabo precisamente en la ciudad de Brasilia en el año 2008, y que fue aprobada por consenso, porque no solamente se trabajó a nivel de los poderes judiciales, sino también tuvo como base la articulación con redes iberoamericanas de abogados, de fiscales, de defensores públicos, de ombudsman. Ese instrumento jurídico que contiene las normas, que contiene orientaciones, directrices, recomendaciones para que el poder y los poderes judiciales se conviertan en instrumentos en sí mismos de lucha contra las desigualdades sociales a favor de esas poblaciones históricamente discriminadas, marginadas y violentadas, el Poder Judicial del Perú fue el primero en adherir sus reglas. Y de tal manera que a partir de ese momento se fue creando una conciencia al interior del Poder Judicial para poder implementar estas políticas, estas medidas de la mejor manera. En un primer momento quedó establecido como un programa para luego considerar que era necesario la creación de una comisión permanente que a partir de un plan que ya se había iniciado en el año 2016, pudiera tener una continuidad y a su turno generar las consideraciones, lo cual hasta ahora no hemos conseguido, de el poder legislativo, recogerlas y convertirlas en una ley que eleve estas normas a una norma legal de cumplimiento obligatorio a nivel general. Pero sigamos con la ruta del trabajo y cómo se inició. Así es entonces como
las reglas de Brasilia, este instrumento jurídico que digo que no tiene carácter de tratado ni de pacto, pero que desde mi posición personal tiene carácter vinculante en tanto recoge normas y obligaciones que están a su turno contenidos en otros instrumentos jurídicos internacionales con fuerza obligatoria, y que el Poder Judicial se adhirió, y que le hemos pedido al Congreso que lo eleve a categoría de ley. Y es más, que hasta hace un par de semanas, la presidenta del Poder Judicial, la doctora Barrios, quien apoya todo este trabajo, por supuesto, así como lo han apoyado los presidentes de los del Poder Judicial, los presidentes anteriores, fue interpelada, fue interrogada en el Congreso sobre las medidas que hemos y que estamos llevando a cabo bajo las 100 reglas de Brasilia. Quiere decir que cada vez más se está entendiendo que estas normas, estas reglas son obligatorias y por lo tanto requerimos un presupuesto también para poder efectivizar y la eficacia de las 100 reglas de Brasilia convertirlas en una realidad. Este es el marco jurídico principal bajo el cual se mueve la comisión de acceso, la comisión permanente de acceso a la justicia. Pero hemos crecido, nos hemos expandido, y en estos momentos, cada corte judicial, cada corte superior de justicia, cada distrito judicial tiene un responsable distrital porque se ha conformado una comisión distrital. Es decir, que el trabajo, si bien es cierto, tiene un núcleo central que estamos impulsando desde la Corte Suprema de Justicia del país, se irradia a través de las comisiones distritales a las Cortes Superiores de toda la República. Esa es la entrada de nuestro artículo al que, dicho sea de paso, titulé Poder Judicial y Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad. Pero este trabajo que venimos realizando desde el Poder Judicial tiene mecanismos que han llevado a la concreción de estas políticas, de estas medidas. Este artículo abarca y aborda precisamente esos mecanismos. Así, por ejemplo, hemos trabajado en el artículo que ustedes podrán revisar, cómo nos hemos nutrido de las recomendaciones, de las observaciones, de los comités monitores de los pactos internacionales de los cuales Perú es Estado parte. Cómo nos hemos nutrido de los informes defensoriales, cómo nos hemos nutrido de las sentencias del Tribunal Constitucional, cómo hemos volcado esta experiencia a su turno para ser socializada con las organizaciones de base de las comunidades, con las organizaciones no gubernamentales que trabajan en las mismas áreas de poblaciones vulnerables. Y por supuesto hemos articulado los esfuerzos con las demás entidades públicas, que trabajan con este objetivo de alcanzar la justicia en todo el sentido de la expresión a favor de quienes más lo necesitan. Son 11 ejes de trabajo los que nosotros tenemos involucrados en nuestro Plan Nacional de Acción. Por temas de extensión en ese momento y ahora, tomamos la decisión de escoger 6 ejes de trabajo, los cuales brevemente me voy a referir, ¿no? Para que ustedes vean cómo el trabajo articulado ha resultado en términos absolutamente positivos para esas poblaciones vulnerables que, dicho sea de paso, empezamos definiéndolas como lo hacen las reglas de Brasilia y a las que dedica las 22 primeras reglas. Así se señala en las reglas de Brasilia, en los primeros artículos, que las poblaciones vulnerables son aquellas personas cuya capacidad para resistir, para hacer frente a determinadas situaciones, por no estar debidamente desarrolladas por múltiples razones, las ponen en riesgo. Las ponen en riesgo y las ponen en una condición de desigualdad frente al acceso a la justicia. En pocas palabras, estamos hablando de aquellas personas que por diferentes motivos, por diferentes circunstancias
como pueden ser la edad, la discapacidad, el género, la privación de libertad, el tema de migraciones, la pobreza, la pertenencia a minorías étnicas, la orientación sexual, la identidad de género, la privación de libertad, ser víctimas. No han estado en igualdad de condiciones históricamente. Históricamente han estado discriminadas, marginadas, violentadas. Y el acceso a los recursos, a los mecanismos para hacer valer los derechos humanos inherentes a la condición de tal, no han podido ser efectivizados. Por eso es que, a través de las reglas de Brasilia y con este firme propósito, la Comisión dedica todos los esfuerzos a garantizar, en primer lugar, el derecho humano fundamental al acceso a la justicia para efectos de que a modo de puerta puedan transitar las personas en estas circunstancias y puedan hacer efectivos sus derechos humanos fundamentales. Aquí hacemos otro paréntesis. El derecho humano fundamental al acceso a la justicia como tal no lo tenemos en nuestra Constitución Política del Estado. Tenemos un artículo 139, inciso 3, que habla sobre las atribuciones que tiene el Poder Judicial y las obligaciones que debemos respetar. Pero como tal, y eso traslado al ministro de Justicia, que podamos trabajar en esa línea, ya que vamos a tener un trabajo muy arduo, y desde ustedes, desde los integrantes de este Consejo de la Reforma de la Justicia, del cual nos habló el doctor Vega y el doctor Vázquez, ¿no? Entonces, basamos no solamente en las reglas de Brasilia, por supuesto, sino también en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el trabajo que enrumba el hacer efectivo este derecho de acceso a la justicia en nuestro país. La Comisión de Acceso a la Justicia, la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables constituye un vuelco, ha dado un vuelco al perfil del juez y de la jueza del Poder Judicial del Perú. Y por eso es que llama tanto la atención. El juez y la jueza se han convertido en garantes de derechos humanos a partir del trabajo cotidiano, por supuesto, que se tiene que realizar en cada caso que se conozca. Pero paralelamente y adicional a esta obligación de administrar justicia en cada caso concreto en particular, ha dejado sus despachos para identificarse con la problemática de las poblaciones vulnerables, para dar un rostro humano a la justicia, de tal manera que a través, por ejemplo, de un programa muy importante que también requiere de apoyo presupuestal, que es el programa de justicia itinerante, ha llegado a lugares que están geográficamente alejados de las sedes de corte, que por supuesto la pandemia nos trajo un impedimento de poder continuar de la manera como lo estábamos haciendo. Y lo digo, lo estábamos haciendo porque hemos acompañado también muchas veces a los jueces y las juezas, especialmente las de paz, para llegar a esos lugares recónditos donde muchas veces la presencia del Estado ha sido nula. En este programa de justicia itinerante, que es llevado a cabo por muchas cortes en nuestro país y también está volcado en el artículo como algo transversal a los ejes poblacionales, a los ejes de trabajo sobre las poblaciones que he mencionado, se desplaza todo el sistema de justicia, en donde sea posible, por supuesto, que por lo general son las comunidades, en las que están la parte demandada como la parte demandante, para atender sus problemas de alimentos, derecho a la identidad, problemas de violencia. Y sin ir muy lejos, puedo mencionar que aquí mismo en la ciudad, también en las zonas urbano-marginales, el programa de justicia itinerante se ha llevado a cabo. Con este desplazamiento, cuento en el documento, y ahora aprovecho esta plataforma, que las cortes, por ejemplo, implementan una unidad móvil, en la cual la última ha sido Cajamarca en plena pandemia, implementó en un camión la sala
de audiencia, donde con un equipo tecnológico, tal como lo hizo aquí en la Corte de Lima Sur hace un par de años, con equipo tecnológico que está conectado a las mesas de parte, poder inmediatamente recepcionar las denuncias de violencia contra las mujeres, y estando allí el juez, el especialista, el psicólogo, poder ingresar estas denuncias y, de ser el caso, dictar la medida de protección de manera inmediata. Esto se ha hecho incluso en épocas de pandemia, tomando las precauciones, por supuesto, sanitarias del caso. Entonces aquí hay unas políticas que el Poder Judicial exhibe y que, frente a lo que hacen otros poderes judiciales de la región de Iberoamérica, del mundo entero, porque hemos tenido la oportunidad de llevar y exhibir estos resultados ante otras autoridades judiciales, incluso ante el Vaticano, en donde quedaron incluso tan sorprendidos que se conformó un comité panamericano de jueces para la justicia social, y en los que fui seleccionada para conformarlo debido al trabajo, o a consecuencia y gracias al trabajo que realizamos desde la comisión, que, como digo, no es un trabajo aislado, es un trabajo conjunto. Estos trabajos desde el Poder Judicial e impulsados desde la Corte Suprema en particular, implementan también, ¿no?, o traen a la realidad, mejor dicho, lo que Gustavo Zabelski habla cuando se refiere al derecho dúctil. ¿Por qué? Porque es la realidad la que va moldeando las políticas y medidas que el Poder Judicial va adoptando, y las moldea bajo una normativa internacional, especialmente el marco jurídico de las 100 reglas de Brasilia, como he mencionado, que recoge a su turno los derechos humanos y las obligaciones en otros instrumentos a los que ya me referí. En el interés superior de la niña, niño y adolescente, por ejemplo, que está recogida en las reglas de Brasilia 3 y 5, y transversalmente, como ya mencioné también, en otras reglas de las 100 reglas de Brasilia, tenemos que, para garantizar el derecho a la identidad y a los alimentos, la Comisión de Acceso a la Justicia, entre otras medidas, ha elaborado un formulario de alimentos y un formulario de declaración judicial de paternidad. Un formulario que, si ustedes ingresan a la página web del Poder Judicial, lo pueden descargar fácilmente. Es más, son los jueces de paz que pueden hacer cuando les son solicitadas las demandas, y muchas veces la población no sabe cuáles son sus derechos ni los mecanismos para hacerlos valer. Estos formularios están aprobados también por el Consejo Ejecutivo y pueden ser llenados fácilmente, porque son recuadros en los que están especificados los datos precisos que un juez o una jueza requieren para el tema de alimentos, para el tema de declaración judicial de paternidad. Estos documentos de fácil acceso han sido distribuidos a las cortes, y cuando realizamos también los programas de justicia itinerante, se llevan con nosotros, y cuando realizamos las ferias de justicia, liderados por los jueces y las juezas. Eso no tendría, quizás una feria no tiene una trascendencia quizás como la que nosotros le damos, pero es una feria de justicia a la que le hemos denominado Feria Justicia Yapanchipa Justicia, que quiere decir justicia para todos y para todas, en las que los jueces, como decía hace un momento, salen a las calles, salen a las plazas públicas, salen precisamente para fomentar la cultura jurídica a la cual se refiere las reglas de Brasilia. Y allí es donde también se llevan, por ejemplo, estos documentos. Hemos impulsado la creación y la utilización de las cámaras GESEL. Como ustedes saben, este es un mecanismo importantísimo que también es una orientación que, a partir de la doctrina de la protección integral de los derechos del niño, que está orientada y normada por
la Convención sobre los Derechos del Niño se aplica para efectos de evitar la revictimización, de la mano con un protocolo de actuación de los niños y las niñas en su papel de víctimas, de testigos o como adolescentes en conflicto con la ley penal. Son documentos que han sido trabajados desde la Comisión, son políticas que son impulsadas y evidentemente falta mucho por hacer. También eso es cierto. No vamos a decir que todo es una panacea. Lo que estoy diciendo son aquí los esfuerzos, los avances que tienen que ayudar a limpiar, vamos a usar esa expresión, la visión que se tiene del Poder Judicial como un ente, como un poder absolutamente corrupto o que está de espaldas a la problemática de nuestro país. Aquí, con estos ejemplos, les voy dando cuenta. Nosotros hemos tenido este año, por ejemplo, esta Feria de Justicia llevada a cabo a través de la plataforma virtual, y se han establecido las coordinaciones con los representantes de distintas autoridades. Ferias de justicia que además son simultáneas, de tal manera que toda la comunidad nacional debe saber que es un día o 2 días al año, porque uno lo dedicamos especialmente a la violencia de género, en la que todos los jueces, evidentemente no todos los jueces, los que estamos trabajando desde las comisiones, tenemos esta posibilidad y este encargo del Poder Judicial de acercar la justicia a quienes más lo necesitan. En las ferias de justicia, en la justicia itinerante, no exagero si hemos tenido un aproximado desde el año 2017 de 170.000 personas a las que hemos podido alcanzar. En el tema de la aplicación de la perspectiva de género, saben bien que también tenemos la Comisión de Justicia de Género que preside la doctora Barrios y la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia que tiene ambas, por un lado, la Comisión de Justicia de Género, la implementación de la perspectiva de género al interior del Poder Judicial, ¿no? Que los jueces y las juezas trabajen los casos desde el enfoque de derechos humanos y de género que permita identificar cuando la mujer se encuentra en una situación de subordinación para eliminar los prejuicios y los estereotipos en la administración de justicia. Mientras que la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables se dirige específicamente a las víctimas de violencia de género, se dirige específicamente a trabajar con las comunidades, a trabajar directamente con orientadoras judiciales. Este es un programa que no lo tienen tampoco en otros países de la región. Orientadoras judiciales que son lideresas comunales, referentes del lugar donde ellas viven o donde trabajan, como ser el comedor popular, el vaso de leche, las comisiones de seguridad ciudadana, a través de las cuales ellas se constituyen en el brazo civil del Poder Judicial, con quienes trabajamos de manera permanente para que sean las primeras personas, porque han sido capacitadas en temas de violencia de género por parte de la Comisión, a efectos de que los hechos de violencia que se produzcan en las zonas de su referencia puedan ser precisamente conducidos por una senda que permita que se llegue a buen término y evitando la impunidad. Ambas comisiones nos nutrimos, como ya lo dije al inicio también, de toda la jurisprudencia internacional, de la Convención de CEDAW, de los pronunciamientos que marcan estándares internacionales que la Comisión de Acceso también se encarga de incorporar en todos los documentos que trabaja. Así, por ejemplo, tenemos un protocolo de juzgamiento de perspectiva de género que ha sido presentado por la Comisión de Género y está a puertas de ser aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Tenemos aquí una serie de acciones y que me voy a referir brevemente porque la idea no es cansarlos, pero sí tener la posibilidad de compartir lo máximo posible. En plena pandemia y estando precisamente a la cantidad de violencia, la cantidad de casos de violencia de género reportados, cuando pensábamos que la pandemia iba a
de alguna manera reprimir la violencia contra las mujeres, ¿cómo nos equivocamos? Bueno, dicho sea de paso, como lo dice la presidenta de ONU, Mujeres, es una pandemia que siempre ha estado a la sombra y que recién empieza a salir a llamarnos la atención porque la violencia contra la mujer históricamente naturalizada ha sido en estos momentos y está siendo abordada por los estados, por los gobiernos, de la manera como se requiere a través de la incorporación también de las políticas públicas. En el caso del Poder Judicial, estableciendo en plena pandemia la obligatoriedad de los juzgados de familia y los juzgados mixtos de admitir las demandas de violencia contra las mujeres y contra los demás miembros del grupo familiar que protege la ley 30.364 por el medio que fuera, sea por medio virtual, por un WhatsApp, por una llamada telefónica, por cualquier medio posible y de acceso a aquella persona que tenía la necesidad de contar con una medida de protección de parte del Poder Judicial. Tenemos las cifras terribles de 132 feminicidios producidos el año pasado y se considera que alrededor de 90 en plena pandemia. Tenemos unas tasas altísimas de mortalidad materna, así también más de 40 casos de niñas madres, es decir, niñas que han sido víctimas de violencia sexual en el entorno familiar. Todo eso nos hace ver de la mano con algunas sentencias que aún carecen de este enfoque de género y que estamos atendiendo a estas necesidades para poder revertirlas, hacen ver que el trabajo que tenemos todavía, por más esforzado, tiene mucho camino por delante. Acá también citamos, y para cerrar el tema de violencia de género, una apreciación del doctor Vega como defensor del pueblo, cuando decía: somos conscientes de que cambiar los patrones y estereotipos socioculturales discriminatorios presentes en nuestra sociedad no es una tarea fácil. Sin embargo, deseamos reafirmar nuestra voluntad de no tolerar forma alguna de violencia contra las mujeres, en ningún contexto ni circunstancia, además de colaborar críticamente a mejorar el sistema de protección y defensa de los derechos de las mujeres en el país. Estas son las nutrientes del trabajo, los informes defensoriales, las sentencias del Tribunal Constitucional, y también los acuerdos plenarios. No puedo dejar de mencionar brevemente los acuerdos plenarios que, por ejemplo, sobre el feminicidio dan cuenta de cómo deben abordarse los casos para que ningún feminicida quede sin sanción en nuestro país. U otro específicamente para la forma de valorar las pruebas en materia de delitos sexuales y que de igual manera ningún caso de violación sexual, especialmente las que se cometían y que se comete con mujeres mayores de edad, cuyo 90% de absolución llevó precisamente a esa preocupación por parte de la Corte Suprema, puedan llegar a una sentencia ejemplificadora, condenatoria, que impida que la impunidad sea precisamente una espiral que indique que no sucede nada en nuestro país y que esto pueda seguir cometiéndose. En el tema de la orientación sexual e identidad de género, es una categoría de vulnerabilidad, son categorías de vulnerabilidad que han sido actualizadas en el año 2018, a cuyo texto también el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se ha adherido este año, el año 2020, no sin antes haber tenido una suerte de retroceso, porque recordarán que se hizo una reserva de estas reglas contenidas precisamente en las 100 reglas de Brasilia, y no obstante que nuestro país también estuvo presente al momento de su aprobación allá en la cumbre judicial, ¿no? Cumbre judicial que se llevó a cabo en la ciudad de Quito, como ya mencioné, en el año 2018, en la 19ª edición de la cumbre judicial.
Por eso es que hemos saludado que gracias a los esfuerzos de la Comisión, vía reconsideración, el Consejo Ejecutivo aprobó todo el texto, aprobó el texto en su conjunto, y esto ha significado para las poblaciones vulnerables pertenecientes a las comunidades LGTBQ y más, la garantía de que hay cambios positivos, que la reforma de la justicia desde el Poder Judicial peruano está atendiendo sus demandas y las problemáticas que el hecho de la identidad de género y orientación sexual les acarrea. No han sido pocas las personas que han participado en congresos internacionales que hemos llevado a cabo de manera presencial y de manera virtual este año, y lo muy interesante fue que se abordaron las problemáticas desde los propios actores, como por ejemplo la doctora jueza chilena Tala Rifo estuvo presente con nosotros, el caso de Azul Rojas, que es el caso que la Corte Interamericana ha condenado al Estado peruano por maltrato, por violación de sus derechos humanos fundamentales. Hemos tenido la participación de activistas, hemos tenido la participación de doctrinarios, hemos tenido la participación de los jueces y las juezas que están trabajando también en materia de garantizarles los derechos, empezando por el derecho a la identidad. Hemos tenido en cuenta las orientaciones del Tribunal Constitucional vertidas en sus diferentes sentencias, como aquella que señala que el sexo no es una categoría estática, sino es dinámica, y que el sexo, por lo tanto, en esta medida no pueden ser catalogados de patologías las orientaciones y realidades sociales, culturales e interpersonales, así como el transexualismo no puede entenderse como una patología o enfermedad de acuerdo a lo dispuesto en el famoso caso Romero Saldarriaga. La opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana también es muy importante para sustentar el trabajo que ha llevado incluso a que el 30 de julio del año pasado, y eso está también en el artículo, el tercer juzgado constitucional transitorio dictara una sentencia emblemática respecto a la necesidad de que la RENIEC establezca procedimientos administrativos para los cambios de nombre, sexo, imagen, como también esta opinión consultiva nos lo señala. Aquí quiero resaltar algo que es muy importante, y en todos los ámbitos, y creo que esto es muy importante, y mi intención es que cale. Son palabras dichas por Paula Severino, una jurista, una doctrinaria argentina, que dice que el tiempo de los dogmas terminó. Los jueces deben de entender que el tiempo de los dogmas terminó, que su moral personal es eso, personal, y no es un criterio válido para expedirse jurídicamente. No pueden apartarse de parámetros de convencionalidad y constitucionalidad para desconocer o restringir los derechos de las personas LGTBI. Y si tan incómodo se siente con esto, tienen la posibilidad de dar un paso al costado y renunciar a un cargo que exige respetar el axioma básico de los derechos humanos. Todos somos iguales en dignidad y derechos, todos. No sé si estoy con el tiempo, de repente estoy saliéndome, perdón, no me he podido controlar, si me pueden informar cuánto tiempo me queda o se me venció, si fueran tan amables, por favor. Doctora, si gusta, podría tomar unos minutos para ir cerrando por temas de tiempo. Sí, disculpe. Muchas gracias. Son todos estos temas tan interesantes, apasionantes, que simplemente cuando hay un espacio, pues a veces olvido que tenemos un límite que debo respetar. Y en esa medida, quizás no voy a poder comentar todos los otros ejes que hemos trabajado en el artículo. Los invito a que los lean. Quisiera terminar con el tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal, que también han sido muy afectados en la época de la pandemia,
y que estando al informe defensorial de enero del año 2020, después el Tribunal Constitucional que estableció también el estado inconstitucional de inconstitucionalidad de las cárceles, que incluía los centros juveniles, el Poder Judicial, en aplicación también del Decreto Legislativo 1513, estableció una serie de medidas también a partir del trabajo de la Comisión de Acceso y de la comisión que implementa el nuevo Código de Responsabilidad de Adolescentes en conflicto con la ley penal, para llevar a cabo una revisión de los internamientos como medida socioeducativa y de las medidas preventivas de internación, a efectos de considerar que en medio abierto podían llevar a cabo también tanto la medida socioeducativa como la sujeción al proceso mientras éste durara. Por esto es que hemos tenido un trabajo muy arduo, no solamente en época de pandemia, sino que apostamos a una justicia juvenil restaurativa, que son también los mandatos de las 100 reglas de Brasilia, de la mano con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que aunque nos cueste, también en el ámbito de los adolescentes infractores debe ser respetado, ¿no? Entonces, son nuevos paradigmas que traemos desde la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Vulnerabilidad, de trabajo cotidiano y de trabajo institucional, el trabajo de los jueces que parte desde el hecho de atender como corresponde a una persona con discapacidad, de darles las seguridades que va a ser atendida de manera rápida, que no le vamos a pedir de repente un certificado de CONADI si es que es algo que es visible, que la persona tiene una discapacidad visible. Por ejemplo, hemos trabajado mucho en el cambio de los modelos, del modelo de la interdicción al modelo social, hemos trabajado en adultos mayores con sistemas de alerta, hemos trabajado en protocolos que han sido presentados por conjuntos de cortes que han sido socializados a nivel nacional. Es decir, tenemos para mencionar muchísimo trabajo, mucho trabajo, que estoy segura que cuando lo conozcan y si lo conocen, compartirán esa idea, que es un camino que se ha iniciado y ya no tiene vuelta atrás. Espero que el Consejo de Reforma tome en consideración todos estos avances que hemos realizado a favor de las personas vulnerables. Como ven también, todo lo que hemos recogido son puentes que se han trazado, que se han establecido y que van de ida y vuelta, y que esperamos que también a su turno sea recogido por otras entidades, desde que las reglas de Brasilia no solamente involucran en los esfuerzos del Poder Judicial, sino de los poderes públicos y de los operadores que trabajan, que laboran para el sistema de justicia. De esta forma, y queriendo terminar mi exposición con una frase, ¿no? Cuando yo era más joven, siempre peleaba, discutía, y me di cuenta que esa no era la forma de conseguir que se sumen a las causas y a las convicciones por los derechos fundamentales que uno tiene, sino que como Ruth Bader Ginsburg, con el correr de los años, y encontré una frase que ella grafica lo que creo que nos corresponde hacer, y dice así, y con eso termino. Dice: lucha por las cosas que te importan, pero hazlo de una forma que lleve a que otros se te unan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Yanek Tello. Sin duda es un tema bastante apasionante, perdón, y le quiero agradecer muchísimo por habernos comentado de manera muy precisa cuáles son los avances de la comisión en la que usted labora. Y sobre todo me ha parecido muy interesante también este programa de justicia itinerante, y también muy preocupante lo que usted menciona, que la población peruana no conoce sus derechos, ¿no? Es una cuestión bastante grave. Yo le agradezco por haber comentado, como le decía, detalladamente esta problemática, y les quiero agradecer a todos los ponentes también por estar aquí esta noche, al doctor Eduardo Vega, al doctor Aldo Vázquez y a usted, doctora Yanek Tello. Y para cerrar este espacio, le vamos a dar el uso de la palabra a nuestra querida vicerrectora académica,
Entonces, adelante, doctora Isabel Berganza. Muchas gracias, Pavel. Doctora Yané Tello, jueza titular de la Corte Suprema. Doctora Gloria Armesta, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Doctor Eduardo Vega Luna, ministro de Justicia. Doctor Aldo Vázquez, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia. Doctor Roberto Helbig, representante de la Fundación Konrad Adenauer. Todas las presentes, alumnas, alumnos, funcionarios que nos han acompañado, estimados y estimadas participantes. Deseo comenzar estas palabras de clausura de este importante evento agradeciendo primero a todas las personas que han hecho este primer número de la revista La Voz Jurídica, que sea hoy una realidad, que podamos estar aquí juntos y juntas compartiendo su presentación, ¿no? Primero quiero agradecer al doctor Eduardo Vega, que siendo director de la EP de Derecho, ¿no?, de nuestra casa de estudios, asumió este reto, ¿no?, este sueño también que ya llevaba tiempo ronroneándose en la universidad, de lanzar y coordinar este primer número de la revista, ¿no? Además, en este tiempo de pandemia, que también a las universidades nos ha supuesto un reto grande, es sin duda de agradecer el que asumiese esta aventura. También a Pavel Lavano, asistente de la Escuela de Derecho, que la acompañó durante todo el proceso, y además de mi agradecimiento, también transmitirles mis más sinceras felicitaciones por el excelente resultado obtenido, ¿no? También agradecer a la Fundación CAS por el soporte que ha proporcionado durante toda la elaboración del número de la revista, y también el aporte ¿no?, a los diversos proyectos que se vienen impulsando conjuntamente a la universidad. Por supuesto, también a todas las autoridades, ¿no?, agradecerles a todas las autoridades que han escrito en este primer número de la revista La Voz Jurídica, ¿no?, que nos ayudan a reflexionar sobre el camino a recorrer para el afianzamiento del Estado de Derecho a través de la reforma del sistema de justicia y la lucha contra la corrupción, que es tan necesaria, ¿no?, como ya lo han manifestado los ponentes del evento del día de hoy, y también lo que se manifiesta en los diferentes artículos, ¿no? Y también agradecer por último a nuestros titulados, a nuestras tituladas de Derecho, que comparten, ¿no?, en este primer número de la revista sus tesis y las propuestas que a través de ella realizan para mejorar la realidad de nuestro país. Es sin duda, o ha sido sin duda, un evento, un día importante para la universidad, ¿no? Como universidad trabajamos cada día, nuestro empeño cada día es promover, ¿no?, la formación de personas, de profesionales que tengan sólidas competencias y que a la vez tengan un sentido ético, crítico y humanista, y que también promuevan o realicen investigación que sea socialmente pertinente y que contribuya a la construcción de una sociedad sostenible y justa. La Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya nace precisamente con el deseo de formar a los futuros jueces que puedan seguir, ¿no?, que puedan impulsar la reforma del sistema de justicia, ¿no?, que lo lleve a ser más ético, más eficaz, a estar más al servicio de las personas, ¿no? Ese fue el deseo de nuestro rector, Vicente Santuc, cuando se creó, ¿no?, la escuela, cuando se promovió la creación de la Escuela de Derecho, ¿no? Tenemos en la universidad la fuerte convicción que, como mencionaban los ponentes también, el rol de las universidades en esta reforma es fundamental, insustituible. Y bueno, sin duda el haber tenido como directores de la escuela a Aldo Vázquez, a Eduardo Vega, ¿no?, ahora a Gloria Armesta, ¿no?, cuya trayectoria tanto académica como laboral y personal permiten hacer palpable este empeño, ha sido un privilegio, ¿no?, y para este deseo de la universidad. Desde este objetivo del que nace la escuela, se han ido impulsando diferentes proyectos, ¿no?, como el Observatorio de la Justicia, la Clínica Jurídica para la atención a personas migrantes y refugiados, y en este momento la revista, ¿no?, la revista de La Voz Jurídica, que hoy se presenta y que hoy tiene como su partida de nacimiento a través de este evento, ¿no? Efectivamente, las universidades tenemos dos roles fundamentales, ¿no? Uno, el rol como formadores de las futuras generaciones, que serán las abogadas, jueces, juezas, fiscales, funcionarios públicos
del futuro, no tan lejano, ¿no? Solo si las universidades somos capaces de impulsar con ahínco y decisión una formación ética de nuestros y nuestras estudiantes y promovemos en ellos las competencias necesarias para ir tomando decisiones en ¿no? Eduardo Vega mencionaba, ¿no? Los dilemas éticos que tendrán que afrontar cada día, ¿no? Solamente así podremos ir transformando poco a poco el sistema, ¿no? Y por otro lado también tenemos el importante papel de ser promotores de una investigación comprometida, ¿no? Que nos ayude, que ayude a la sociedad, al Estado, a conocer, a reflexionar, a proponer políticas y mejoras, ¿no? Que vayan haciendo viable el cambio y la mejora continua en favor de la población, ¿no? Por ello, en este año en el que celebramos el bicentenario, ¿no? Y como anunciaba también el ministro de Justicia, en el día en que se aprueba la Política Nacional para la Reforma del Sistema de Justicia, pues es motivo de alegría para la Universidad Antonio Ruiz de Montoya poder aportar y poner al servicio del país este primer número de la revista, La Voz Jurídica, de la Escuela Profesional de Derecho, ¿no? Nos comprometemos también, ¿no? como autoridades, como comunidad universitaria, desde las diversas escuelas profesionales de nuestra universidad, a seguir impulsando estos espacios e iniciativas que nos ayuden a avanzar en una sociedad más sostenible y más justa. Muchas gracias y nuevamente agradeciendo a todos y a todas las presentes, damos por concluido este evento. Tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, por esas tan bonitas palabras. Agradecemos nuevamente a todos y les deseamos unas buenas noches. Les recordamos que nuestra revista la pueden descargar desde el link que postearemos en los comentarios de la transmisión en vivo y también será compartido por los canales oficiales de la casa. Muchísimas gracias a todos y a todas, que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias por participar en el lanzamiento de La Voz Jurídica Ruiz. Hasta luego. Gracias.